La mañana. Bueno, los parásitos intestinales están por todas partes e infectarse con ellos es muy fácil. Para mantener el cuerpo alejado de los parásitos que puedan causar enfermedades graves, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que se desparasite a toda la familia al menos 2 veces al año, especialmente durante los periodos de alta temperatura. Sin embargo, es importante saber cómo, cuándo debemos hacerlo y cómo saber si estamos contagiados de estos parásitos. Por eso es que tenemos hoy en la línea telefónica, aquí en Agenda de Éxitos, al doctor José Di Giorgio. Él es gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas, especialista en enfermedades biliopancreáticas y presidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva. Doctor Di Giorgio, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Agenda de Éxitos. Le saludamos a Albani Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues muy bien. Y con esa introducción que acaba de hacer Unai, doctor, ¿esto es válido para quienes viven en la ciudad o en zonas Lo, rurales solamente? es, ¿Eso tiene eh, algo que ver o no? Eso les iba a decir. Lo A ver. primero es que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud está dirigida a zonas endémicas de determinadas parasitosis intestinales, ¿ok? A zonas rurales, a zonas donde los estratos socioeconómicos más bajos por un tema de disponibilidad de calzado, de tipo de juego. O sea, no es para todo el mundo ni para todos los países, ¿ok? Eso es lo primero. Entonces, hay que hacer una salvedad en este sentido. Luego, si uno vive en un país tropical, pacientes que tengan síntomas, la desparasitación no debe hacerse solamente en el paciente que tiene síntomas o que sale positivo para algún parásito, debe hacerse en toda la familia, Vamos porque a comenzar tal regularmente vez hay por un allí, tema. doctor. ¿Le parece? ¿Cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo sé que lo que estoy sufriendo es un problema de parasitosis y no a lo mejor otra dolencia? Bueno, un niño que tiene prurito anal, un niño que tiene distensión abdominal, dolor abdominal continuo, o un niño que, por ejemplo, o un paciente en líneas generales Ujú. que ha salido positivo en un examen de heces para parásitos intestinales, pues es un paciente que evidentemente tiene un diagnóstico, ¿no? Claro. Entonces, nosotros está la falsa creencia que el tema de rechinar los dientes en los niños Ujú. o de comer mucho dulce o de parásitos o estas cosas, pues eso es totalmente falso, ¿no? Los niños pueden hacer trismo, o sea, apretar los dientes durante la noche sin necesidad de que esto sea indicativo de que tienen una parasitosis intestinal. Entonces hay que hacer un examen de heces, hay que ir a un gastropediatra o a su pediatra de confianza para hacer el diagnóstico. No solamente por eso. Ahora, el síntoma de prurito anal es un síntoma mucho más específico de parasitosis Ujú. que el de hacer el trismo, el apretar los dientes Y el de vientre muy noche, ¿no? abombado, por ejemplo, o Ujú. esos Eso, niños o esos eso podría adultos que ser tienen, o que le cae muy mal la comida, o sea, que tienen permanentemente problemas de digestión, pudiera ser también un síntoma de parásito. po- podría serlo, Ok. pero ya estos síntomas son bastante más inespecíficos. Acuérdate que el tema de tener el abdomen abombado o la distensión abdominal es un tema netamente subjetivo, no es tan objetivo. O objetivo es ver un parásito en las deposiciones o alguna cosa de estas, ¿no? O sea, por eso la recomendación es que vayan a su médico para hacer el diagnóstico y hacer la desparasitación en los pacientes que están indicados a hacerlo. Ujú. No ir desparasitándose como digamos, de manera regular, simple y llanamente. Ahora bien, en sitios en donde es endémico, poblaciones en donde hay endemia de parasitosis, donde hay mucha parasitosis, pues entonces los médicos de familia o médicos rurales o médicos especialistas, pues indicarán una desparasitación regular en los pacientes. Pero eso generalmente, y cuál es la dosis, pues debe estar indicada por un especialista, ¿no? Al menos por un médico. Mm. Ahora, doctor, ¿puede uno enfermarse con parasitosis en alguna época específica? Me explico. Creo recordar que se decía que normalmente en época de lluvias es muy posible que, sobre todo en esas zonas rurales, haya más posibilidad de enfermarse con esta Es patología. correcto. Ajá. Es correcto, porque recuerda que en las zonas rurales, o sea, donde los animales hacen sus deposiciones en la tierra y todo lo demás, cuando empiezan las épocas de lluvia muy importantes, pues esas lluvias corren hacia las bocas de los ríos y ruedan hacia los ríos llevando las parasitosis intestinales de los animales, Ujú. o los parásitos que están en la tierra los llevan y los depositan en el agua. Y entonces al principio que se está barriendo, limpiando el suelo, de las lluvias, pues las aguas suelen estar más contaminadas o con mayor carga de parásitos que
el resto del año. Entonces, es mucho más fácil contagiarse, que no quiere decir que el resto del año no sea posible, cuidado. Ok. Quiere decir que en esa época la incidencia o el número de nuevos por habitante aumenta en relación al resto de las temporadas del año. Ujú. Por lo general se adquiere a través del agua y los alimentos, ¿verdad? ¿O hay otras formas de contagiarse con estos parásitos? Claro, se puede adquirir también a través de la piel, andando descalzo en sitios de tierra, Mm. se puede adquirir, por supuesto, por el agua y los alimentos, tocando cosas y no lavando adecuadamente las manos, debajo de las uñas. Normalmente los parásitos intestinales se adquieren a través de la boca, Ok. pero también hay determinados tipos de parásitos que se pueden adquirir a través de la piel. Y O sea, contacto persona a persona a través de un beso, a través de relaciones sexuales, etcétera. normalmente es muy, muy, muy extraño. Ok, muy La verdad es improbable. que Ok. yo les diría hasta que sí, muy, muy improbable. Ujú. Le pregunto lo siguiente, doctor, porque bueno, estamos en época de campamentos vacacionales y muchas veces los muchachos van a campamentos que están en haciendas físicas, quise decir, en haciendas o fincas, en el interior del país. Están expuestos también a infectarse con alguna de de estos parásitos. Absolutamente todos estamos expuestos. Mm. Si vamos a estas fincas y a zonas rurales, pues estamos más expuestos porque tenemos más interacción con animales, tenemos más interacción con la naturaleza en líneas generales. Por supuesto que una persona que está en la tierra o está en una condición en donde puede ser más vulnerable, pues tiene más probabilidad de infectarse, pero eso no quiere decir tomando unas buenas medidas higiénicas, utilizando zapatos, limpiándose, con un buen manejo de los alimentos y del agua, pues que el riesgo no sea mínimo también. En ese Y todo es caso, cuestión de ujú, manipulación de alimentos. Tú puedes obtener una parasitosis comiendo en un restaurante en Caracas, así pero eso no es. quiere decir eso no quiere decir que sea lo más probable. Y ante Si se esa toman las medidas posibilidad, adecuadas, claro, ante si esa se toman las medidas posibilidad, adecuadas, pues se reduce el riesgo. ¿qué hay que hacer, doctor? ¿Cuál es normalmente el tratamiento? Porque también tenemos entendido que esos tratamientos son largos. ¿Eso es así? No, los tratamientos varían según el parásito, Ujú. porque varía según el ciclo de vida de cada uno de los parásitos. Hay algunas veces en donde el tratamiento es único, en una sola dosis, hay veces en donde el tratamiento se da ahora y se repite en la semana, otras veces se da ahora y se repite a los 15 días, otras veces hay que hacerlo continuo durante 30 o 45 días dependiendo del parásito. Correcto. Eso es así según el parásito que se encuentre en el examen de heces de cada uno de los pacientes. Eso es cuando está, digamos, um, se visualiza cuál es el parásito de cada uno. De Claro. otra manera, en los pacientes que tienen mínimos síntomas y que son en zonas endémicas, lo que regularmente se da para los helmintos es un tema del vendasol y ese Ujú. tipo de medicamentos, pero siempre bajo supervisión médica es mi recomendación, ¿no? Incluso yo recuerdo una oportunidad que yo tuve un tratamiento por parásito y fue una sola toma. Era una sola pastilla, Sí, al parecer muy es correcto. fuerte, no sé, no recuerdo el nombre ahora, pero incluso estaba en la universidad en aquel momento y el doctor me dijo, ni se te ocurra tomar una gota de alcohol durante dos Ujú. par de días o Correcto. 3 días porque te vas para el piso. O sea, Probablemente fue tinidazol lo ok, que le me dice, es indicaron. una sola toma y ya con eso ya se, pero eso sí, y más en la universidad, la advertencia fue bien acatada. Ajá. Doctor, tenemos que hacer una pausa Sí. y al regreso me gustaría saber si hay medidas, digamos, como la higiene personal o hervir el agua o limpiar con agua muy caliente, por ejemplo, los instrumentos que uno va a utilizar a la hora de servir la comida, si pudiera evitar o retrasar la aparición de esos parásitos. Pero bueno, de esto y mucho más, seguimos conversando luego de la pausa, ¿le parece? Perfecto. Ok. Ya volvemos con el doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Bueno, yo creo que estamos hablando acerca de lo importante que es hacerse un buen examen médico, ¿verdad? Un buen examen de laboratorio con resultados confiables. Bueno, pues les quiero hablar del Laboratorio Clínico Examina, donde ofrecen a sus pacientes una amplia gama de exámenes de laboratorio que incluyen inmunología, microbiología y biología molecular. Además, garantizamos nuestros resultados con estrictos controles de calidad, tecnología de punta, personal altamente especializado que te va a dar excelente atención. Tenemos 3 sedes aquí en Caracas, en Quinta Crespo, al lado de Laboratorios Vargas. Estamos también en La Trinidad, en el tercer piso del edificio de oficinas del Centro Comercial Expreso Baruta, y en La Castellana, en las instalaciones del DICI, Diagnóstico Integral San Ignacio, piso 3 de la Torre Kepler del Centro Comercial San Ignacio. Contamos además con servicio de toma de muestras a domicilio. En Instagram nos encuentras como @laboratorioexamina y nuestra página web es examina.com.be. Laboratorio Clínico Examina. Atento a tus resultados. Bueno, y sabemos que en tu día a día buscas momentos de bienestar y de disfrute, compensando el rush del trabajo, la oficina, los muchachos, con las mejores decisiones para cuidarte. Y por eso te ofrecemos tu Momento Belvita, ese espacio para comerte un snack con fibra y un crujiente sabor. Tu Momento Belvita llegó para darte ese gusto sin culpas y seguir adelante. Síguenos en @belvita_be y cuéntanos cómo vives tu Momento Belvita. De lo cotidiano a lo extraordinario. Agenda Éxitos. Con Alvari Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Seguimos conversando con el doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas, especialista en enfermedades biliopancreáticas, presidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva. Y el tema que estamos tratando es, bueno, cómo saber cuándo y cómo desparasitarnos, si esto es necesario. Hay gente que tiene esa costumbre, doctor, vive en una zona rural o en plena ciudad, de todas formas acostumbran a hacerlo cada cierto tiempo. Pero ya usted nos comentaba que esto suele ser más bien, digamos, un asunto de salud pública en las zonas que son consideradas rurales. La gente está más expuesta. Unai dejaba un planteamiento antes de irnos al corte y tiene que ver con la necesidad de hervir el agua, por ejemplo. Eso, digamos, serviría como para estar más protegidos, obviamente, de tener una parasitosis. Sí, la verdad es que el correcto manejo del agua, el uso de agua potable o potabilizar el agua, bien sea clorarla o hervirla, o ambas cosas incluso, pues hace menos probable que nosotros suframos de una parasitosis intestinal. Es muy importante el tema de las familias, por ejemplo, en parásitos como el loxiuro, como el tricocetridio, que los huevos son muy resistentes, incluso a los detergentes, pues debemos recogerlo todo y hervir las ropas y todo lo demás. Pero eso es, como te digo, en parasitosis muy específica. Repítanos Ahora, el nombre de los parásitos, que se nos perdió la comunicación justo cuando nos dio el nombre de los dos parásitos. El tricocéfalo es la auxiliasis, esta que le da a los niños mucho picor anal. Okay. Los huevitos que se depositan en el borde perianal son muy resistentes tanto a los detergentes como a otros elementos. Okay. Entonces ahí hay que no solamente recoger, hay que cambiar todas las sábanas todo el tiempo, y hay que lavarlas con detergente, pero además con agua muy caliente. Para así matar los huevitos. Hay que cortarle muy bien las uñas a los niños. Es importante que los niños tengan las uñas bien cortitas para que no se les deposite tierra por debajo. El correcto lavado de las manos, etcétera, ¿no? Sí, así es. Doctor, eso de desparasitarse una vez al mes, cada 2 meses, ¿eso es conveniente? A ver, no es como tomarse una pastilla para el dolor de cabeza sin tener dolor de cabeza. Okay. ¿Es conveniente o no lo es? Bueno, a lo mejor mal no te va a hacer, pero realmente si tiene una indicación formal o no la tiene, probablemente en la mayoría de las ciudades no lo tiene, pero hay personas que sí. Los niños que están yendo recientemente a guarderías o niños que
que tienen síntomas, o sea, familias que tienen niños con síntomas, pues evidentemente tienen que desparasitarse todos. Ok. Si uno solo sale positivo en la familia, tienen que desparasitarse absolutamente todos por Eso un es tema de que importante. pueden haber tenido contacto todos con el parásito. Eso es una de las cosas. ¿Okay? Y en ese Ahora caso, por ejemplo, los bien, niños que van a una guardería, un preescolar, sería bueno que se diera la que recomendación se que desparasiten una vez todo el al año. salón se desparasite. Pero una vez al año, está diciendo, doctor. Ok, ¿sí? una Bueno, vez es posible, los niños se pueden desparasitar una vez al año. Ahora bien, si sale un niño positivo, la verdad es que yo no sé la indicación formal de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Quizás habría que preguntarle a un pediatra en eso, porque no lo recuerdo en este Claro. momento. Pero si sale un niño positivo, lo lógico sería buscar en el resto de los niños del salón, porque podría haber un tema de coinfección entre varios niños del mismo Claro. salón, ahora, o buscar síntomas en varios niños. Pero eso no quiere decir que hay que salir corriendo porque es que todos tienen. O sea, tampoco quiero generar una alarma con esto. Claro. Claro, no es claro. la idea. Sí, pero Lo son niños único muy es- pequeñitos que tienen más contacto y se Así es. intercambian la comida y se Exactamente, son intercambian niños- las cucharitas, son niños- etcétera. Sí. Exactamente, y son niños además que se la pasan gateando y se la pasan agarrando todo y se llevan las manos a la boca y se ponen en el piso, etcétera, etcétera. Entonces, esos niños están más propensos a tener una parasitosis intestinal, mucho más que un adulto que se lava más las manos, tiene más cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les repito, yo no quiero generar alarma con esto, pero bueno, si sale un niño positivo, pues es posible que haya una coinfección al resto de los niños que están en el salón. Así es. Doctor, a quienes tienen la creencia de lo que llaman medicina naturista, ¿hay, digamos, alimentos que deberían consumirse para desparasitarse naturalmente y no usar medicamentos o no? O evitarse también, ¿no? Algunos alimentos que a lo mejor Mire, no son yo convenientes. soy practicante de la medicina tradicional, ¿no? Sí. Entonces, yo no conozco ninguna, o sea, no he estudiado ningún elemento ni ningún hierba o producto herbolario que ayude a desparasitarse o que desparasite en líneas generales, ¿ok? Lo desconozco, no sería responsable de decir, mira, Por utilicen supuesto. esto, utilicen aquello, Por pero supuesto. definitivamente siempre es bueno tener el diagnóstico. Si alguien conoce a alguien, me lo quiere hacer llegar, pues yo con todo el gusto del mundo en próximas entrevistas lo digo. Pero en este Excelente, momento, doctor. ojo, y trato de que todo tenga un basamento científico Claro. y eso, ¿no? Por supuesto, pero por supuesto. evidentemente no lo conozco. Nos preguntan también a través de las redes sociales, una vez que uno está en un tratamiento de desparasitación, hay que guardar ayuno, hay que evitar algún tipo de alimentos, no sé, lácteos o cítricos o no sé, algún alimento No. que no sea conveniente durante el Muchos- tratamiento, alcohol, etcétera. Durante los tratamientos con desparasitantes, yo diría que 90% está contraindicado en la ingestión de bebidas alcohólicas porque esos medicamentos tienen un efecto que se llama antabuse. Okay. El antabuse era un medicamento que se utilizaba para que los alcohólicos dejaran de beber alcohol. Okay. Entonces, cuando bebían alcohol y estaban utilizando ese medicamento, se sentían muy, muy mal. Okay. Entonces, si el paciente está tomando ese medicamento e ingiere alcohol, se va a sentir muy, muy mal. Entonces, se contraindica la ingesta de bebidas alcohólicas incluso días después de la ingestión del medicamento, ¿ok? O de haber tomado el medicamento, pero no hay ningún alimento como tal que esté contraindicado para, o sea, o durante la desparasitación o para la desparasitación. Y son medicamentos, doctor, que están contraindicados para pacientes que tengan, digamos, otras enfermedades, alguna enfermedad crónica, etcétera. Depende del Se perdió. contraindicado en pacientes con insuficiencia. ¿Aló? Ajá, ¿Aló? sí, Ahora sí, sí, nos doctor. quedamos en que Ajá. depende, depende de qué. Depende del medicamento, Ok. porque hay algunos medicamentos que hay que ajustar a la dosis renal, o sea, los pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Pero eso depende del medicamento, por eso los medicamentos siempre, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas, deben estar indicados por sus especialistas. Pero una persona que tenga cáncer o que tenga hipertensión o que tenga diabetes, no, en principio no debería tener ningún más problema. Que todo pacientes, más que todo con problemas de depuración, pacientes que tengan insuficiencia renal, insuficiencia hepática, no pacientes diabéticos como tal, ni pacientes que tengan cáncer. Y esos Eso medicamentos son, no, bajo ningún caso.
Ok, no, te termina la idea que hay un pequeño delay. No, que básicamente esos pacientes no tienen ningún problema en ingerir medicamentos antiparasitarios. Ok. Le quería preguntar, ¿se consiguen con facilidad los antiparasitantes? Digamos, ¿son Sí. de fácil acceso? ¿Son económicos? En este momento, la mayoría están disponibles en la mayoría de las cadenas de farmacias del país Ok. y no son medicamentos especialmente caros. Hay algunos un poco más costosos que otros, pero se consiguen bastante bien, en este momento al menos. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos Gracias de a su ustedes. tiempo. Ya, le quería preguntar una última cosita antes de que se despida, doctor. ¿Hay alguna edad mínima, digamos, para un niño a partir de tal edad no debería tomarlos? No, Ok, no la hay. Lo que es que la dosis debe ajustarse según la edad. claro, al tamaño del Entonces es peso. importante que lo haga su pediatra. Perfecto. Gracias. El doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas, especialista en enfermedades biliopancreáticas, presidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, nuestro invitado en esta primera hora del programa. Estamos Así hablando que, de parásitos Ujú. gastrointestinales. Sí, Si usted tiene un cuñado que es un parásito, no, eso no sirve. eso es otra Esa es cosa. otra historia. A Eso eso es no se le otro puede dar problema ese que- medicamento. No. No, está Aquí la contraindicado solución viene también. por otro lado. Así es. Así que O sea, que cuida a le su cuñado. preguntaba